Bueno, vamos a arrancar con la unidad número 9, que es la de transformaciones de fase. Esta unidad hace referencia a las transformaciones que se dan entre dos sólidos que son estables a diferentes temperaturas. En realidad es un mismo compuesto que tiene estabilidad a alta temperatura o baja y donde generalmente eso implica algún tipo de transformación en la estructura cristalina en la mayoría de los casos, ¿sí? La bibliografía es el West, pero no el West de versión electrónica, sino el de versión papel, ¿sí? El capítulo 2 en particular. Hay que ver si no lo tienen. Voy a tratar de buscar la forma de conseguirlo y escaneárselo. Eso después lo vamos a ver de manera tal que ustedes puedan acceder a ese capítulo porque es de donde está sacado todo el contenido de esta unidad. Bien, con respecto a los aspectos que vamos a ver aquí, vamos a ver la definición, vamos a hablar sobre los distintos tipos de transformaciones, ¿sí? Desde el punto de vista estructural, termodinámico, cinético. Vamos a hablar, a reforzar el concepto de estabilidad o metastabilidad, acerca de la velocidad de las transformaciones, la cinética y un apartado especial sobre las transformaciones martensíticas que son de vital importancia en los aceros y que tienen características particulares. Todo esto se basa entonces en la idea de que hay muchos sólidos en los que existe el polimorfismo, es decir, existen más de una forma polimórfica y el pasaje de una forma a la otra es lo que se conoce como transformación o transición de fase. Acá vemos un típico ejemplo que es las formas polimórficas del carbono, que puede existir no solamente en estos dos, pero estos son los más conocidos, en forma de grafito, ¿sí? Que tiene esta estructura laminar, o en forma de diamante, que es esta estructura de enlaces covalentes tridimensionales. Claramente el pasaje de uno a otro es una transformación que requiere cambios estructurales bastante grandes, por eso ese es un tipo de transformación que se denomina reconstructiva, que depende que el carbono esté en forma de grafito o en forma de diamante, bien, es una característica que va a depender de la temperatura, la presión o la composición. En general, como los cambios de presión no son tan importantes en el uso cotidiano y vamos a considerar composición estable en la mayoría de los casos, vamos a hacer transformaciones que dependan principalmente de la temperatura. Tenemos una forma de clasificar las transformaciones de fase según el conocido esquema de Berger, que en realidad las divide en dos grandes categorías. Las transformaciones pueden ser reconstructivas o desplazativas. En el primer caso, las transformaciones reconstructivas implican un gran cambio estructural y por lo tanto van a requerir una elevada energía de activación para suceder y la velocidad en la que ocurren es lenta. Ese sería el ejemplo, por ejemplo, en una estructura que idealmente tuviera esta forma y yo tuviera que transformarla en cualquiera de estas otras tres. Claramente, para pasar de esto a esto, necesito romper enlaces y volver a formarlos. No hay manera de deformar la estructura para llegar de uno a otro. Por lo tanto, estas serían transformaciones de tipo reconstructivas. Pero hay otras transformaciones que se logran simplemente generando algunas deformaciones dentro de la red y eso entonces no requiere tanta energía de activación, por lo tanto son rápidas y no requieren en definitiva que haya cambios o ruptura de enlaces y vuelta a recomponerlos. Un ejemplo claro de transformación reconstructiva es la que vimos recién de grafito a diamante, pero también hay dos formas cristalinas de la sílice, que es el cuarzo y la cristobalita, que a pesar de que si uno las mira por arriba parecería que son similares y que simplemente una transformación, una deformación permitirían pasar de una a otra, pasar de cuarzo a cristobalita requiere en realidad que los tetraedros se unan de manera diferente, por lo tanto implica romper enlaces y volver a formarlos. Entonces, el pasaje de cuarzo a cristobalita es una transformación de tipo reconstructiva. Sin embargo, hay cambios más sutiles o transformaciones más pequeñas que ocurren, por ejemplo, dentro del mismo cuarzo que existe en dos formas polimórficas distintas, que es el alfa cuarzo y el beta cuarzo. Esa transformación es desplazativa, no requiere grandes cambios y por lo tanto es una transformación rápida. Si vemos más en detalle el esquema de Berger, vamos a ver que en realidad se puede hacer una distinción un poquito mayor. La primera es si las transformaciones están teniendo efecto solo en la primera esfera de coordinación de los átomos, es decir, solo en los átomos adyacentes, o si en realidad está involucrando la segunda esfera de coordinación, es decir, que la primera se ve intacta, si no se ve alterada.
Y eso, aún así, tanto en la primera como en la segunda, podría uno tener transformaciones reconstructivas o desplazativas. Por ejemplo, eh, transformaciones que afecten la primera esfera de coordinación y que son reconstructivas, podría ser el ejemplo de la transformación grafito-diamante, que vimos hoy. Claramente, cada carbono nota que los carbonos que están alrededor cambian al transformarse de grafito a diamante. También podría ser que ocurriera una transformación que involucre los átomos que rodean a cada átomo central, pero que sea desplazativa. Eso es transformaciones de estructura tipo cloruro de sodio a estructura tipo cloruro de cesio. Vamos a ver ahora en la filmina que sigue. Eso es una transformación desplazativa y por lo tanto es rápida. Pero también podría ser que la transformación solo involucrara a la segunda esfera de coordinación, es decir, los átomos que rodean a cada átomo en realidad no se verían alterados mayormente, ¿sí? Como puede ser el caso de la transformación de cuarzo en cristobalita, ¿sí? Si uno ve que en realidad el silicio está unido a 4 oxígenos, ¿sí? En realidad lo que va a ocurrir es que en la transformación de cuarzo a cristobalita, el silicio va a notar que su primera esfera de coordinación, que es el tetraedro, no cambia en absoluto. Sin embargo, los enlaces entre un tetraedro y otro sí van a verse alterados. Ahora, también la transformación de alfa cuarzo en beta cuarzo no afecta claramente la primera esfera, al igual que la otra transformación, pero es una transformación rápida y desplazativa. Después existe otro tipo de transformación que son las denominadas de orden-desorden. Un tipo de transformación que vamos a ver un poquito más en detalle es la transformación sustitucional de ferrita de litio en ferrita de litio de baja a alta. Y otra transformación de tipo de orientación puede ser, por ejemplo, en la que ocurre en el fosfato ácido de amonio, que tiene una variante de alta o baja, y que esa transformación es sencilla de ocurrir, o una transformación de un material en ferroeléctrico a paraeléctrico o ferromagnético a paramagnético. Eso a veces implica orientaciones de los dominios y no implica necesariamente un cambio radical en la estructura. Y también existen transformaciones en el tipo de enlace, donde hay un cambio de enlace. Por ejemplo, el estaño gris se transforma en estaño blanco y pasa de tener un enlace tipo semiconductor a ser un material de tipo metálico. Aquí tenemos el ejemplo que habíamos puesto de transformación que involucraba la primera esfera de coordinación y que sin embargo era una transformación desplazativa. El cloruro de cesio tiene una estructura a baja temperatura de tipo sal de roca, es decir, tiene estructura de cloruro de sodio, ¿sí? Pero uno puede ver que aquí dentro podría dibujar, medio inclinado, una estructura de tipo cúbica simple, ¿sí? Y de hecho eso es lo que ocurre en la transformación a 480 grados, que es que realmente con un pequeño desplazamiento de orientación, ¿sí? De este ángulo que está aquí, se cambia y de golpe pasa a tener una estructura tipo cúbica simple, ¿sí? Eso ocurre a los 480 grados y es una reacción que se revierte espontáneamente si enfrío el proceso. Entonces, mediante un proceso de dilatación, paso de tener una coordinación 6 a 8, ¿sí? Y de esa manera tengo una transformación que no requirió rotura de enlaces y que por lo tanto se puede ocurrir de una manera muy rápida y con una baja energía de activación. La ferrita de litio es un material que sufre una transformación de tipo orden-desorden. A baja temperatura está perfectamente ordenada la estructura, de hecho la celda unidad es esta, fíjense, necesito todo esto para representar lo que se repite dentro de la estructura. Y los hierros y los litios tienen posiciones definidas. Sin embargo, por encima de los 700 grados, sufre una transformación en la cual los hierros y los litios pueden tomar posiciones indefinidas. Ya da exactamente lo mismo, ¿sí? Y son posiciones al azar y no necesariamente respetando el orden inicial. Por lo tanto, es una transformación que requiere migración, porque ya ahora no es que los litios y los hierros están en sus posiciones definidas, sino que tienen que difundir hacia posiciones aleatorias. Por lo tanto, estaría implicando un proceso de difusión y por lo tanto es una reacción lenta. Entonces es de orden-desorden, pero sería de tipo reconstructiva. También podemos clasificar las transformaciones de fase desde el punto de vista de la termodinámica. Esa sería la clasificación de Ehrenfest.
que divide los tipos de transformación en transformaciones de primer orden o de segundo orden. Las de primer orden, vamos a analizar que en realidad hay una continuidad en la energía libre, ¿sí?, entre los productos de la fase de alta temperatura y de la fase de baja temperatura. Pero hay una discontinuidad en la derivada de la energía libre en función de la temperatura o de la presión. Y en realidad la derivada primera, con respecto a la temperatura a presión constante, no es otra cosa que la entropía, y la derivada en función de la presión a temperatura constante es el volumen. Y de hecho, uno puede ver que la transformación grafito-diamante tiene claramente una diferencia de volumen, ¿sí?, entre las dos fases. Mientras que las transformaciones de segundo orden, que son en general más difíciles de detectar, ¿sí?, porque no tienen cambios tan bruscos en las propiedades macroscópicas, hay continuidad tanto en G, en la energía libre, como en las derivadas primeras, es decir, en la entropía y en el volumen. Pero en cambio hay discontinuidades en las derivadas segundas. Por ejemplo, la derivada segunda de G versus temperatura no es otra cosa que el Cp, y versus presión es el volumen por la compresibilidad, y aquí aparece, por ejemplo, el coeficiente de expansión térmica. Es por eso, por ejemplo, que la TG, que a veces es un poco discutido, pero a veces se dice que es una transformación, la temperatura de transición Vitti, una transformación de segundo orden, en realidad lo que uno ve cuando hace un ensayo de DTA es ese pequeño escalón en el valor de Cp, que me cambia un poco la línea de base, pero no ve grandes picos, ¿sí? Y eso, por ejemplo, es lo que ocurre en las transformaciones de tipo orden-desorden. Si nos vamos a meter un poco con la termodinámica, podemos ver cómo representar esos cambios en la energía libre en función de la temperatura. Uno podría hacer una simplificación y decir, bueno, voy a analizar el estado 1 y el estado 2, es decir, el componente estable a alta temperatura versus el componente estable a baja temperatura, y tratar de pensar, bueno, qué pasa con H, qué pasa con la entalpía, qué pasa con la entropía y por lo tanto qué pasa con G. Un primer modelo podría decir, bueno, considero que directamente la entalpía no cambia con la temperatura, la entropía tampoco, y por lo tanto menos T delta S, perdón, menos T S sería una recta, ¿sí? Sin embargo, es mucho más adecuado tal vez sí considerar o simplificar el modelo y decir que H no cambia con la temperatura, pero sí es cierto que la entropía sí cambia, ¿sí? Entonces sería más adecuado tener una S que vaya subiendo con la temperatura y por lo tanto un menos T delta S que sea una curva. Si es así, en realidad la energía libre va a tener este comportamiento a medida que aumenta la temperatura, ¿sí? Y de hecho entonces la transformación de fase se puede representar aquí, en donde uno tiene una fase que es estable a baja temperatura, ¿sí?, y que en algún punto a la temperatura crítica de la transformación pasa a tener un G más alto que el componente, ¿sí?, o que el polimorfo que es estable a alta temperatura, ¿eh? Y de esa manera entonces vemos que hay un delta G si yo realizo esa transformación de G1 a G2. Esto que está aquí es simplemente un análisis de los valores para darnos cuenta, ¿sí?, que en realidad el delta S siempre tiene que ser positivo y que el delta H también, y en realidad lo que nos dice es que siempre el polimorfo de alta temperatura es el más desordenado, y a su vez, si estoy midiendo en función de la presión y no de la temperatura, el polimorfo de alta presión, ¿sí?, va a ser el que tiene menor volumen, es decir, la mayor densidad, ¿sí? Eso es una buena conclusión. Y la otra es que vamos a interpretar los gráficos de G, de la energía libre de los distintos polimorfos, con este tipo de curvas, y es lo que nos va a permitir interpretar qué es lo que está pasando en la transformación de fase. Si tenemos en cuenta entonces las gráficas que vimos recién, podemos interpretar los cambios, por ejemplo, de los polimorfos del yoduro de plata, ¿sí?, de sus fases alfa a beta de esa misma manera. Es decir, la fase beta es estable a baja temperatura, pero al pasar los 145 grados, su energía libre es más alta que otra fase, que es la fase alfa, y por lo tanto eso va a propiciar la transformación de beta a alfa a alta temperatura. Si vemos aquí este compuesto de sílice y litio, vemos que a temperatura alta es líquido, ¿no? En algún punto pasa la temperatura de fusión y por lo tanto si uno lo hiciera ese descenso suficientemente lento, cristalizaría, ¿sí?,
pero en realidad lo que ocurre es que forma un vidrio. Entonces, a medida que si yo bajo muy bruscamente la temperatura, no va a irse a su estado más estable, que son los cristales, sino que en realidad va a seguir por esta curva de aquí, hasta que en algún punto ocurre la TG, ¿sí? Y eso es una transformación de segundo grado, ¿sí? Y se forma un vidrio. Perdonen porque los gráficos no se ven tan bien, están sacados en realidad del West, bueno, no están tan bien escaneados, pero bueno, básicamente la idea aquí se entiende, ¿sí? Entonces, esto es lo que pasaría también en los vidrios de sílice, es decir, parto del líquido, ¿sí? Y en realidad debería ir hacia el cuarzo, por ejemplo, pero enfrío muy rápido, entonces continúa con la misma curva del líquido, ¿sí? En una especie de metaestabilidad aquí, y después, superado la TG, hay un pequeño quiebre hasta obtener el vidrio. Aquí vemos lo mismo con el silicato dicálcico, que es uno de los componentes del cemento Portland, que lo vamos a ver en la unidad de cementos, ¿sí? Que en realidad uno puede, si enfría suficientemente rápido, logra ir a, esto no es que simplemente sea líquido, sino que tenemos una estructura de ese silicato dicálcico en fase tipo alfa. Si uno enfría rápido, pasa de largo la transformación en la fase gamma, que es esa de poco valor cementicio, y logra una fase beta que en realidad es mucho más propicia para su utilización como un elemento que tiene que pegar también, ¿no? Aquí vemos el ejemplo que yo les había mencionado para la sílice. En principio, por encima de los 1700 grados, la sílice debería ser un líquido. A medida que enfrío en algún punto, tendría que cristalizar. Pero la estructura estable para la sílice a alta temperatura no es el cuarzo, entonces tendría que cristalizar, por ejemplo, en la cristobalita, ¿sí? Y en realidad sería cristobalita de alta, ¿sí? Que sería alguna de estas curvas, que en realidad es esta curva que está aquí, ¿sí? Que viene aquí. Pero si uno le da suficiente tiempo, en algún punto tendría que transformarse en tridimita, que es una estructura intermedia, ¿sí? Y luego transformarse finalmente en cuarzo, que es lo más estable a una determinada temperatura abajo, ¿sí? Pero obviamente ese cuarzo sería cuarzo de alta. Después, si sigo bajando, lo más estable es cuarzo de baja. Y en realidad, dependiendo de la velocidad de enfriamiento, podría estar en cualquiera de estos estados. Lo más común es que si uno enfría suficientemente rápido, no cristalice nunca y no caiga nunca a estos estados cristalinos de la sílice, sino que permanezca como un líquido subenfriado hasta que finalmente por debajo de TG, que no se llega a ver bien acá porque están los nombres abajo, tendría un vidrio, ¿sí? Eh, Según las velocidades de enfriamiento, en realidad tal vez logre pasar a cada uno de esos estados hasta llegar al cuarzo. Si enfrío en tal vez una velocidad, una vez que cristalizó suficientemente rápido, ya cristalizado, tal vez logre llegar a temperatura ambiente con este material siendo tridimita o cristobalita, ¿sí? Porque no le doy suficiente tiempo para transformarse de fase. Pero bueno, en principio si lo hice a una velocidad moderada, seguramente llegue a temperatura ambiente obteniendo cuarzo, en lugar de vidrio o cualquiera de las otras formas cristalinas de la sílice. De alguna forma se puede decir que la termodinámica nos dice qué transformaciones deberían ocurrir o cuál sería el estado más estable para una determinada sustancia, pero no nos dice demasiado acerca de la velocidad de esas transformaciones. Si bien tiene influencia, hay factores extra que se agregan para determinar la velocidad de una transformación. Entonces, así como hay transformaciones que son prácticamente instantáneas y que son reversibles y que no tienen procesos de histéresis, hay transformaciones que ocurren en una escala de tipo geológica, como es por ejemplo la obtención de la obsidiana, que es un mineral volcánico, es una forma en realidad que tiene un 70% de sílice y que debería transformarse en una de las formas cristalinas de la sílice, pero esa transformación es extremadamente lenta, de manera tal que uno obtiene la obsidiana en su formato cristalino, ¿sí? A temperatura ambiente y es estable, ¿sí? A lo largo de los años. De hecho, es uno de los materiales con los cuales comenzaron a hacerse las primeras puntas de flecha, ¿sí? En los hombres prehistóricos, ¿sí? Y aquí tenemos otra utilización de la obsidiana que, bueno, no sé bien cómo vamos a explicárselo a las generaciones futuras. Pero en definitiva lo que les quiero decir es que uno puede obtener materiales que no son estables termodinámicamente, de una cuya transformación es tan lenta, de manera tal que ya se puede considerar que en términos prácticos no ocurre. Una transformación de fase eh, posee una cinética, o sea, una velocidad que va a estar influenciada por diferentes factores. Entonces, esta sería, lo que estamos viendo aquí,
la forma típica de una curva de velocidad de una transformación. Y estamos considerando lo siguiente, que hay un polimorfo llamado 1, que es estable a baja temperatura, y uno llamado 2, que es estable a alta temperatura, y la temperatura crítica a la que ocurre esa transformación es esta TC que figura aquí. ¿Sí? Pero tengamos en cuenta lo siguiente, justo a la temperatura crítica, el G, o la energía libre tanto de 1 como de 2 es exactamente el mismo, es decir, no hay delta G. Por lo tanto, no habría fuerza impulsora neta. ¿Sí? El delta G es 0 para esa transformación, con lo cual hay una velocidad neta de transformación igual a 0. No quiere decir que no esté habiendo una determinada tasa de transformación de 2 en 1 y de 1 en 2, pero como es la misma, la tasa neta es igual a 0. ¿Sí? Entonces vemos cómo la velocidad es mínima, ¿sí? En A, o sea, justo a la temperatura de equilibrio de las dos fases. Y luego podemos ver en realidad cómo hay otras zonas en donde la velocidad aumenta, como es en la zona B y la zona C, pero existen unas zonas donde la velocidad vuelve a bajar, como es la zona D. Vamos a ver ahora entonces por qué la velocidad de transformación toma esta forma en particular. Si vemos entonces un poco más de detalle, vamos a tratar de entender por qué pasa esto. Si consideramos lo que ocurre en la transformación del polimorfo de baja temperatura a alta por encima de la temperatura crítica, vamos a poder notar que aquí, obviamente, la termodinámica nos dice que a medida que nos alejemos de la temperatura crítica hacia aumentar más la temperatura, cada vez más uno va a ser inestable y se debería transformar en 2. ¿Sí? Recuerden cómo es aquí la cuestión termodinámica, en donde uno en realidad tiene una gráfica más o menos así, en donde si esto es 1 y esta es la temperatura crítica, ¿sí? Esto es G y esto es temperatura, en realidad cuanto más se aleja, mayor sería este salto, que sería el delta G. Es decir, la fuerza impulsora es cada vez mayor. Por eso en principio la velocidad de la transformación debería ser cada vez más rápida. Pero está ayudado por el hecho de que el aumento de la temperatura me da cada vez más movilidad, más energía para que esa transformación se dé. Por eso es que hay casi un aumento exponencial de la velocidad de transformación a medida que sube la temperatura. Entonces tengo dos efectos, llamados así, termodinámico y cinético, que van de la mano. Por un lado, la fuerza impulsora, por otro, la energía térmica como para lograr esa transformación. Ahora bien, imagínense que ahora estoy por debajo de la temperatura crítica y estoy analizando el caso de la transformación de 2 en 1. ¿Sí? Pasaría una cuestión parecida, pero de este lado, para la transformación de 2 en 1, pero eso hace que en principio la velocidad de la transformación, como hay cada vez más fuerza impulsora, a medida que desciendo la temperatura, sea cada vez más alta. ¿Sí? Pero van a ver que en principio eso llega a un máximo, y acá hay una TM, que la M es de máximo, no confundir con el M de melting, temperatura de fusión, y después en algún punto empieza a bajar. Eso se debe a que en realidad, desde el punto de vista cinético, cada vez la temperatura es menor y por lo tanto tengo cada vez menos energía para realizar la transformación. Entonces, si bien la termodinámica siempre, a medida que voy para allá, me dice que el elemento estable debería ser el elemento 1, cada vez tengo menos energía para realizar esa transformación, por lo tanto la velocidad empieza a disminuir. ¿Sí? Siempre que tenga dos efectos encontrados, voy a tener como consecuencia un máximo. Un máximo a partir del cual uno en realidad termina entre comillas ganando y del otro lado gana el otro. ¿Sí? Entonces uno puede decir, en esta zona es más preponderante la cuestión termodinámica y en esta zona es más preponderante la cuestión cinética. ¿Sí? Eso hace entonces, o explica el porqué de la no simetría de la velocidad de transformación en función de la temperatura. Las cuestiones cinéticas vienen del hecho de que en realidad siempre, para lograr atravesar un estado para llegar a otro, es necesario atravesar una energía de activación que viene por el hecho de la energía que hay que consumir para deshacer los enlaces, que se recupera cuando se vuelven a formar. Si uno está justo a la temperatura de transición, en realidad la energía libre tanto de las dos fases polimórficas es exactamente la misma. Pero si uno estuviera, por ejemplo, a una temperatura menor que la crítica, donde es estable el componente 1, va a haber, luego de atravesar esta energía de activación, va a haber una ganancia en energía, y esa ganancia en energía va a depender de qué tanto es
la diferencia de temperatura con respecto a la crítica, ¿sí? A la temperatura crítica es nula. A una temperatura dada, ese valor empieza a crecer cuanto mayor sea el nivel de subenfriamiento, en este caso porque estamos hablando del estable, que es el 1. Y eso se puede ver más o menos en esta ecuación que está acá. Acá fíjense lo que se ha reemplazado, es decir, bueno, justo a la temperatura crítica el delta G vale 0, por lo tanto 0 es igual al delta H menos T, donde T es la temperatura crítica, por delta S, ¿sí? Entonces uno en definitiva puede reemplazar el delta S por delta H sobre temperatura crítica, que es exactamente lo que está hecho en esta expresión así, que después se despeja y en definitiva me da esto, donde esto es el delta T. El delta T de subenfriamiento en este caso, porque estoy hablando de temperaturas por debajo de la temperatura crítica. A mayor subenfriamiento, a mayor delta T, mayor va a ser el delta G que yo gano si es que todavía estoy con el polimorfo 2 a una temperatura donde el 2 no es estable. Los factores que controlan esta cinética de transformación son a veces bastante complejos desde el punto de vista que los fenómenos que están ocurriendo son muchos a la vez y son difíciles de interpretar desde una ecuación constitutiva, pero muchos se pueden explicar desde el punto de vista de la idea de que es un proceso de nucleación y crecimiento. El proceso de nucleación y crecimiento, ustedes van a ver que también está presente en los procesos de solidificación, es decir, cuando nucleo un sólido a partir de un líquido, ¿sí? Cuando estoy por abajo de la temperatura de fusión. Pero aquí también vamos a ver cómo nuclea la fase estable, imagínense el polimorfo 1, cuando en realidad estoy debajo de la temperatura crítica y en realidad todavía está presente el polimorfo 2. Entonces nuclea la fase, y para que esos núcleos sean realmente estables tiene que pasar un determinado radio. Entonces esos núcleos se forman en principio en el centro del material, pero también es más fácil todavía si se lograran formar en una superficie, ¿sí? del material, donde energéticamente va a ser más conveniente. En esta gráfica se puede ver mucho mejor qué es lo que ocurre con la energía libre de un núcleo de la fase estable que está creciendo dentro de la fase que ya es inestable. Imagínense entonces que uno tiene el compuesto 2 y dentro del compuesto 2 empieza a generarse, ¿sí? un pequeño núcleo de la fase 1, ¿sí? del polimorfo 1. En principio va a haber un componente que es energéticamente desfavorable, es decir, desde el punto de vista del delta G es positivo, que es la creación de nueva superficie, ¿sí? Yo estoy creando superficie nueva, todo aquí alrededor, y la superficie nueva 1, 2, ¿sí? es, desde el punto de vista energético, algo contraproducente, es decir, toda superficie tiene energía. Por lo tanto, la creación entonces de esa fase estable tiene una componente positiva para G que va en definitiva con el radio al cuadrado, porque tiene que ver con cuál es la superficie de esa esfera. ¿Sí? Pero por otro lado tengo una componente que en definitiva significa una disminución en la energía libre, que es la creación de fase estable, es decir, que va con el volumen, es decir, va con 4 tercios pi por radio al cubo. ¿Sí? Esta va en definitiva multiplicada por el delta G de creación de área, que es positivo, y esta va multiplicada por el delta G de creación de volumen, ¿sí? que es negativo, por si tiene el signo menos ahí. De estas dos, en definitiva, estaría surgiendo el delta G global por la creación de este núcleo que está aquí. Entonces, en función del radio, el problema es el siguiente. Al principio pesa más la creación de superficie que la ganancia en energía por creación de fase estable. Entonces, si uno mira cuál es el delta G asociado a la creación de este pequeño núcleo, al principio no tengo ganancia energética, sino tengo una inversión. Es decir, tengo una energía positiva que va creciendo hasta que llega un punto que, como este factor va al cubo, va a empezar a ganar, ¿sí? Y entonces en algún momento incrementar el radio de este núcleo, es decir, hacerlo crecer más, me empieza a generar una ganancia en términos de energía, aunque todavía no recuperé toda la energía inicial, todavía estoy en el rango positivo del delta G, hasta que llega un punto en donde se iguala, y a partir de ahí sí, que este núcleo crezca y se haga cada vez más grande,
implica cada vez un delta G menor en términos globales. Ya la creación de fase estable, es decir, esta componente tuvo mucho más peso y en definitiva a partir de ahí el núcleo va a crecer y al final de todo este proceso, todo el componente 2 va a estar transformado en 1. Entonces fíjense, aquí surge la idea del radio crítico, que no es otra cosa que el valor máximo que toma este pico aquí, y que me permite dividir un poco esta gráfica en tres zonas diferentes. La primera zona es una zona donde cualquier núcleo que crezca, ¿sí?, de fase 1 en el medio de la fase 2 es en realidad inestable. Muchos de estos se van a reabsorber, de hecho, y van a volver a ser fase 2, a pesar de que no sea la fase estable propiamente dicho. Esta es una zona entonces en donde los núcleos son inestables. Ahora, entre ese radio crítico y el radio a partir del cual el delta G0 es una zona metaestable, también se dice que es cinéticamente estable, porque claramente cualquier núcleo que logró pasar ese radio crítico, ya cualquier crecimiento en el radio implica disminuir G, más allá de que estén todavía en el ámbito positivo del delta G. Cualquier núcleo que esté aquí, si crece, va a disminuir G, por lo tanto va a crecer. Entonces, por eso es que este se llama radio crítico, es el radio que hay que pasar para asegurarse que esa partícula o ese pequeño núcleo realmente termina creciendo. Y a partir de aquí ya es la zona estable. Todos los radios superiores a estos ya están en el rango negativo de G. Entonces ya ganaron y significó una ganancia energética haber crecido y haber nucleado. Entonces va a venir del juego entonces esas dos componentes, la componente de área y la componente de volumen, como en definitiva termine siendo la forma de esta curva, cuánto termine siendo el valor del radio crítico de estas dos componentes. Aumento en G por creación de superficie, disminución en G por creación de fase estable. Si derivamos la expresión que yo escribí en la filmina anterior y le volvemos a 0, tendríamos que tener el pico máximo. Y ese pico máximo podemos despejar el valor del radio crítico, que en definitiva termina siendo un juego en cuánto vale el delta G por creación de área, positivo, versus cuánto vale el delta G por creación de volumen, que es negativo. Y si reemplazo el valor del radio crítico dentro de la expresión de G, voy a llegar a cuánto vale el valor de delta G para el radio crítico, que también es un factor de esos. Entonces, hasta ahora nosotros no dijimos qué pasaba con ese valor de radio crítico con la temperatura. Supusimos que estábamos en una temperatura tal que la fase 1 era más estable y por lo tanto había un delta G de volumen por la creación de fase estable. Pero este valor de delta G de volumen no es independiente de la temperatura. Cuanto más delta T, cuanto más subenfriamiento tenga, mayor va a ser el delta G de volumen, por lo tanto va a afectar este parámetro y por lo tanto debería afectar también cuánto vale el radio crítico. Y para eso, en definitiva, ponemos la expresión que habíamos puesto para el delta G en función del delta T que habíamos resuelto un par de filminas atrás. Cuando reemplazamos eso, nos vamos a ver cómo queda en función del nivel de subenfriamiento. Y está claro que cuanto aumenta el subenfriamiento, es decir, cuanto más me alejé de la temperatura crítica, como va a ser más grande la energía que se gana por el hecho de crear fase estable, menor va a ser la barrera energética, porque termina aportando mucho. Cualquier crecimiento de fase estable me aporta mucho y por lo tanto el radio crítico disminuye. Si damos vuelta a la expresión anterior, vamos a ver que si uno graficara 1 sobre el radio crítico versus temperatura, debería tener una relación lineal. Y claramente ese valor va a crecer a medida que me aleje de la temperatura crítica para los dos lados. Tanto aquí, si estoy donde es estable 1, es decir, 2 transformando a 1, y aquí donde es estable 1, 1 transformando en 2. Eso simplemente viene de invertir la ecuación que acabamos de presentar. En definitiva, como la nucleación termina siempre dándose por movimientos térmicos, es decir, ¿por qué un núcleo lograría atravesar esa barrera energética? ¿De dónde saca la energía? Y en realidad viene de fluctuaciones de la energía dentro del cristal. Entonces, la velocidad de nucleación, en definitiva, va a ser un poco un juego entre cuánto vale esa barrera energética, este delta GC, y bueno, y cuánto es
encima toda la energía que se está generando por creación de superficie, ¿sí? Y de ahí entonces viene esta expresión, ¿sí? Que depende de alguna manera de la temperatura, según esta expresión que acabamos de ver, ¿sí? En definitiva, es como poner una expresión o una fórmula que me justifique también por qué la curva de velocidad versus temperatura tiene la forma que tiene. Experimentalmente, sin meterse demasiado en las cuestiones asociadas a la termodinámica, se puede modelar una expresión como la que vimos recién de una manera un poco más sencilla con la ecuación de Abrami, que dice que el nivel de conversión o la fracción volumétrica de fase creada es una exponencial de este tipo, 1 menos, ¿sí? Y aquí aparece una constante K, que es la constante de velocidad, el tiempo, y un factor n que depende un poco de la naturaleza del proceso de nucleación y crecimiento, es un dato experimental. Esto es una típica expresión de cinética de reacciones, ¿eh? Y esto en definitiva no es una reacción propiamente dicha, pero es una transformación que cumple un poco la misma lógica. Entonces, ¿qué es esta expresión? Me mide el grado de avance de la transformación de 0 a 1, donde 1 implicaría que todo es ya la fase nueva y 0 es que todavía no empezó, y va a tener una expresión de este tipo con una exponencial, una constante de equilibrio o constante de velocidad y el tiempo. Para poder obtener esa constante de velocidad habría que hacer un pequeño un manejo matemático, que es aplicarle 2 veces logaritmo a la expresión, que es la única forma de lograr linealizar un poco esta expresión, y después terminar graficando todo este componente que está acá versus esto en realidad sería el logaritmo, los dos, ¿no? El logaritmo de t por k, acá está dividido, el logaritmo está separado en 2. Y en definitiva n, ese parámetro cinético, tiene un significado físico, ¿sí? Cuando n vale 3 implica que, bueno, la nucleación va a ocurrir desde el comienzo mismo del proceso de transformación. Cuando n vale 4 es que en realidad la nucleación continúa aún durante la transformación. Esto, para que no se enrosque mucho, es una forma de linealizar la expresión de velocidad para poder obtener alguno de los parámetros, como por ejemplo k, que es la constante de reacción. Después, ¿dónde es que entra la energía de activación? Bien, entra en la expresión de Arrhenius para K. Es decir, una vez teniendo K, constante de la reacción, que depende de la temperatura, a distintas temperaturas, puedo graficar, como es una expresión tipo Arrhenius, logaritmo de K versus 1 sobre T, y va a tener una forma así, ¿sí? Donde no siempre es lineal, especialmente al comienzo de la transformación, pero tiene un sector donde es lineal y de donde, desde la pendiente de esto se puede calcular la famosa energía de activación para la transformación. Eso termina determinando cuánto es la velocidad de la reacción. Una forma muy interesante de ver estos procesos de transformación de fases es a través de los diagramas temperatura, tiempo, transformación, que son bastante intuitivos, a pesar de que así a simple vista no lo parezca. Vamos a ver si logramos entender de qué se trata, ¿sí? Esto lo que va a medir es el tiempo, la temperatura, y las líneas implican un porcentaje de avance de la reacción de transformación, ¿sí? Y tiene lógica esto en función de la curva que habíamos visto hoy, que tenía esta forma, ¿sí? Entonces fíjense, imagínense aquí que a baja temperatura la fase estable es la beta y a alta temperatura la fase estable es la gamma. Entonces lo que estoy midiendo abajo, a baja temperatura, es la transformación gamma en beta. Y entonces lo que dice esto es muy parecido a esta curva, donde acá estaba velocidad versus temperatura, ¿no? ¿Por qué? Porque acá estoy midiendo velocidad y acá estoy midiendo tiempo. Entonces dice lo siguiente, miren, si yo bajo mucho la temperatura, alcanzar el 25% de transformación me lleva todo este tiempo. ¿Sí? Si subo un poco la temperatura, alcanzar el 25% de transformación me lleva menos tiempo. ¿Por qué? Porque estoy recorriendo esta parte de la curva, ¿sí? Donde cada vez aumentar la temperatura hace que la transformación sea más rápida. Hasta que llega un punto donde la velocidad es máxima, o lo que es lo mismo decir, el tiempo es el mínimo. Alcanzar el 25% de transformación, o lo mismo el 50 o el 75, es el menor tiempo, que correspondería a la máxima velocidad que corresponde con esta zona acá arriba. Ahora, a partir de ahí, a medida que me empiezo a acercar a la temperatura crítica, que sería este valor de aquí,
¿sí? Ahora nuevamente las velocidades vuelven a disminuir, o lo que es lo mismo, los tiempos empiezan a aumentar de nuevo, ¿sí? Y de hecho, como la velocidad de transformación en términos netos es cero a la t crítica, por eso es que las curvas estas no las alcanzas nunca, nunca alcanzas el 25% de transformación, ni el 50, ni el 75, si te quedas a la temperatura crítica. En cambio, en esta zona de aquí arriba, a partir de aquí, siempre aumentar la temperatura es disminuir los tiempos, ¿eh? El 25%, a ver aquí, me tardé todo este tiempo. En cambio, si subo un poco la temperatura, tardé mucho más. Y como esto se vuelve exponencial, directamente acá no te muestro esto, pero tiene un comportamiento totalmente distinto. Entonces, lo bueno, lo interesante de esto es que me permite a cualquier temperatura, ¿sí? Ver cuál sería el tiempo necesario para alcanzar un determinado porcentaje de la transformación. Vamos a hablar ahora de un tipo de transformación que se llama transformaciones martensíticas, que ocurren tanto en sistemas metálicos como no metálicos, pero que en realidad viene en nombre de la historia a través de una transformación que sufre el acero. El acero, en una composición en particular de carbono y hierro, se forma una forma cristalina que se llama austenita, que es el hierro con una estructura FSC, lógicamente con el carbono ocupando los huecos que deja la estructura FSC. Si empiezo a enfriar la temperatura y lo hago lento, es decir, lo hago dentro del equilibrio, esta estructura tipo FSC se transforma en una estructura tipo cúbica centrada en el cuerpo, es decir, BCC, y eso se denomina, en lugar de gamma hierro, se denomina alfa hierro. Y se repele, es decir, se expulsa algo de parte del carbono, porque no entra la misma cantidad de carbono en esta estructura, es decir, se separa en una segunda fase de este compuesto de carbono y hierro que se llama cementita. ¿Sí? Ese es el fenómeno que ocurriría en el equilibrio. Ahora, si yo enfrío rápidamente la austenita, esa estructura FCC, mediante esfuerzos de corte que se generan al enfriar, se transforma en una estructura tetragonal en un producto denominado martensita que conserva parte de la dureza de la austenita. Si tuvieron la oportunidad de ver esas películas o series de la Edad Media, siempre en algún momento aparecía una escena donde había un herrero que estaba fabricando una espada. Y en realidad lo que se veía era en la forja que había alguien que generalmente martillaba la espada, ¿sí? La martillaba, y el proceso que estaba haciendo ahí era un endurecimiento por deformación, es decir, la chapa se doblaba y al martillarla se volvía a estirar y entonces se la volvía a doblar nuevamente y ese era el proceso de endurecimiento por deformación. Lo que uno quería de una espada durante una lucha es que resistiera los golpes sin romperse y también sin doblarse, ¿sí? El que tenía la espada más dura en principio tenía más posibilidades de ganar. Ahora, en algún momento con la espada al rojo vivo, siempre en un momento se la sumergía en agua y ahí hervía el agua, ¿sí? Esa parte del tratamiento térmico era lograr que la austenita de alta temperatura se transforme en martensita. Estaban haciendo un proceso de templado, ¿sí? De bajar rápidamente la temperatura. Entonces esa era la clave, aunque obviamente sin todos los conocimientos acerca de la estructura de los aceros, por la cual se había logrado endurecer los aceros. Lo que estaba pasando ahí, se puede ver aquí, es que mediante un esfuerzo de corte, ¿sí? Se lograba hacer la transformación de esa estructura FCC en tetragonal y sin necesidad de que haya grandes procesos difusivos para eso, solamente con el esfuerzo cortante, ¿sí? Y eso es la clave, es una clave dentro de este proceso de obtención de la martensita, el hecho de que no requiera procesos de difusión. Es una transformación que se denomina adifusional, ¿sí? Y por lo tanto ocurre a velocidades muy rápidas y por lo tanto también no tiene una energía de activación. Y eso es lo que caracteriza a todas las transformaciones martensíticas, no solamente la del acero. Algunas características entonces de este tipo de transformación. La primera, que se da por mecanismos de corte, ¿sí? De hecho, en la interfaz entre la zona que no se transformó y la zona transformada, encajan bien esas dos, es decir, hay una relación de orientación cristalográfica favorable, ¿sí? No es que hay una zona donde se genera una gran distorsión, donde empieza la tetragonal y continúa la FCC. Otra cosa muy importante es que fase original y producto tienen exactamente la misma composición, ¿sí? Y eso entonces recuerden, es una transformación adifusional y por lo tanto es súper rápida. Como no tiene energía de activación, las velocidades de transformación son
increíblemente altas. De hecho, se dice que ocurre a la velocidad del sonido, a la velocidad a la que se puede propagar una onda de materia dentro de... No, no es una onda de materia, perdón. Una onda de movimiento dentro de un sólido. Entonces, eso téngalo en cuenta. Súper rápida, atérmica, adifusional, no tiene energía de activación. La transformación es instantánea, pero igual depende de la temperatura. Es decir, ojo con eso, es atérmica en el sentido que la velocidad no depende de la temperatura, pero su grado de avance sí. Si uno graficara porcentaje de avance de la transformación de 0 a 1, ¿sí? Y acá graficar la temperatura, en realidad probablemente la reacción de transformación arrancara, no sé, a una temperatura determinada, y ahí empezaría a ocurrir siempre a una velocidad instantánea, pero por ejemplo a esta temperatura alcanza un 50% de transformación. Y eso fue instantáneo, ¿sí? Pero si yo me detengo ahí, la reacción no continúa. Continúa si yo sigo aumentando la temperatura hasta que en algún punto, ¿sí?, alcanza a una cierta temperatura, alcanza el 100% de transformación. Entonces, fíjense, lo que dice acá en esta zona es que la transformación ocurre en un rango de temperaturas. No es una transformación como, no sé, la fusión, que ocurre a una temperatura fija, ¿sí? Y otra cosa importante es que la transformación inversa, que ocurriría en el caso de la martensita, acá, ojo porque yo puse una transformación aquí que se da al calentar, ¿sí? Como vamos a ver en la filmina siguiente. En el acero es al revés, se da al enfriar, ¿sí? Por eso es que dice que la transformación inversa se da, en este caso, cuando caliento. En esta que dibujé yo aquí, lo que dice es que hay una histéresis, es decir, la transformación en el sentido contrario puede ocurrir, pero si ahora comienzo a enfriar, en este caso, no empieza acá la transformación, sino que por ahora sigue siendo martensita, hasta que en algún punto comienza la transformación y se termina de dar, ¿sí? Este es el típico dibujo de un fenómeno de histéresis. Veamos por último un ejemplo para ver bien el tema de la histéresis de una transformación que sí ocurre al calentar, ¿sí? La circonia, que es el óxido de zinc, sufre una transformación martensítica alrededor de los 1000 grados centígrados, ¿sí? Y en la transformación martensítica, la estructura que es monoclínica para la circonia pasa a ser una estructura martensítica, es decir, tetragonal. Y exhibe una histéresis de 200 grados, es decir, la transformación comienza en calentamiento a esta temperatura y termina en esta. Esto es mientras voy calentando. Ahora, si yo voy enfriando y decir, bueno, ahora quiero otra vez la conformación monoclínica. Bueno, voy enfriando y en realidad no se transforma nuevamente en monoclínica, ¿sí? Sino que aquí recién, ¿sí?, recién a esta temperatura comienza la transformación en el sentido inverso, ¿sí? Por eso dice que tiene una estéresis de 200 grados centígrados más o menos entre estos aproximados, ¿sí?, entre que comienza y termina, ¿sí?, estos 200 grados más o menos, que puede ser detectado por técnicas como dilatometría, porque sí hay un cambio de volumen, o rayos X, porque cambia la estructura cristalina, y en algunos casos podría utilizarse DTA, ¿sí?, aunque recuerden que no se libera calor aquí. Bien, eso es todo entonces para la temática de transformaciones de fase.